Ya le contaba desde temprano que ayer la Suprema Corte de Justicia validó el acuerdo presidencial de mayo de 2020 por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para labores de seguridad. Este acuerdo fue respondido con una controversia constitucional por parte de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas. Y bueno, es hasta ahora, más de 2 años, casi 2 años y medio después, que pues se pronuncia al respecto la Corte. Vamos a hablar al respecto con Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Cristina, bienvenida al programa, muy buen día. ¿Qué tal, Pascal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué implicación tiene este fallo de la Corte? Bueno, la implicación es que se valida que el presidente de la República lleve a cabo estos actos de emitir acuerdos que le dan contenido a reformas constitucionales que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia y este fallo, le conferían una facultad que era poder sacar al ejército a las calles, a tareas de seguridad pública. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, muchos expertos académicos opinan distinto, que no era facultad del presidente, sino del Congreso de la Unión, porque el mismo decreto por el cual se crea la Guardia Nacional establece una obligación del Congreso de la Unión a emitir cierto número de leyes de las cuales derivaron la ley de la Guardia Nacional, la ley de uso de la fuerza, la ley del Registro Nacional de Detenciones. Sin embargo, esta cláusula no es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que le confiere al Congreso la facultad de emitir cualquier tipo de legislación que deba ser necesaria para ser operativa pues toda la reforma, que incluye este quinto transitorio por el cual se permite al presidente usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que aquí cabe acotar que el presidente no está facultado nada más así lisa y llanamente para poder utilizarla, sino que tiene que pues cumplir con muchos requisitos en los cuales pues incluyen Como la que excepcionalidad, ¿no? así es, que Uh-huh. sea excepcional, que sea extraordinaria, que esté debidamente regulada, que esté fiscalizada externamente de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana, Uh-huh. que también su participación sea subordinada y sea complementaria, lo cual el acuerdo no establece ningún mecanismo real de subordinación de los secretarios de Defensa y Marina a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que sería la competente para llevar a cabo tareas de seguridad pública en el territorio nacional. Al contrario, establece una relación de paridad, ¿no?, de coordinación, en la cual incluso es el secretario de Seguridad Pública quien tiene que pedir el apoyo, ¿no? No al contrario, como de requerir la coadyuvancia de estos dos secretarios, y tampoco se establece de qué forma va a existir una complementariedad, sino que al contrario se le delega a la Secretaría de Defensa y a la Armada tareas que son propias de la Guardia Nacional, que en ese entonces y constitucionalmente también la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, ¿no? Uh-huh. Aunque sabemos que en la práctica esto Pues no no se lo es, refiere. ¿no? Está ya Así es. encuadrada en la Sedena y sus elementos son militares, elementos y mandos son militares. Así es. Esto está prohibido por la Constitución. Incluso algo muy preocupante es que el ministro Lainez dijo en la sesión, en lo cual es completamente falso, que la Constitución permite que la Guardia Nacional tenga una disciplina militar. Bueno, pues es una decisión final, ¿no? Por tratarse del máximo tribunal, pero ¿qué opinión tienen ustedes respecto de la aseveración de algunos ministros de que este fallo no aumenta o no procura la militarización? Bueno, el argumento principal de varios ministros que estaban tratando de justificar su voto a favor del proyecto era que solo se estaban centrando en si era competencia o no del presidente emitir este tipo de acuerdos. Uh-huh. Sin embargo, varios de ellos durante sus exposiciones, entre ellos, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, el ministro
Lainez Potisek o la ministra también Loretta Ortiz expresaron varios puntos de vista que justificaban también la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Incluso la ministra Loretta Ortiz dijo que era la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública iba conforme al marco de derechos humanos, lo cual pues sabemos que incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas de la ONU ha expresado su preocupación por la expansión militarista y por la alza tan preocupante de víctimas de derechos humanos. Entonces nos preocupa muchísimo también. Hay que decir, esta sí es una decisión definitiva sobre la competencia del Congreso y del presidente. Sin embargo, no zanja la discusión sobre otras controversias constitucionales que promovieron los estados de Colima y de Michoacán, que esas se tienen que estudiar, están pendientes, y también hay que recordar que varios tribunales de colegiados de circuito han otorgado amparos a organizaciones de la sociedad civil estableciendo que efectivamente el acuerdo es inconstitucional y no cumple con los criterios establecidos ni con la Corte Interamericana, ni con la Constitución, ni por la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a cuándo el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en las calles o no. Cristina, me queda un minuto solamente, pero es importante algo que acabas de decir, que a pesar de que este es el fallo del máximo tribunal, todavía hay otros recursos legales que eventualmente tendrán que discutir los ministros. Así es, tenemos esas controversias constitucionales, también sobre otros temas de militarización que también son muy urgentes de resolver porque ya llevan muchísimos años esperando resolución. Están las acciones de inconstitucionalidad presentadas tanto por la CNDH como por la minoría del Congreso contra la ley de la Guardia Nacional, la ley de registro de detenciones, y ahora muy recientemente por la nueva transferencia de la Guardia Nacional a la Serena, la cual se hizo en abierta contravención a lo que dice el texto constitucional. También tenemos acciones de inconstitucionalidad que tienen hasta 6 años sin resolverse, que tienen que ver con el Código de Justicia Militar y el Código Nacional Militar de Procedimientos Penales, que expanden el fuero militar a personas civiles, lo cual es muy preocupante y también está prohibido por la Constitución. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti. Vamos a una pausa.